El Diván Jurídico de Flor, un programa de derecho hecho para ti, abogado o futuro abogado, todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, en el mejor lugar para tener una platiquita de derecho, con invitados especializados en su materia, tratando temas sorprendentes, toda esta información en un lugar y de una manera mucho más accesible para ti. Acompáñanos en esta segunda temporada en una platiquita, un análisis jurídico o de la mano de un invitado más, aquí en el Diván Jurídico de Flor. Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una riquísima platiquita de derecho. Pues bienvenidos a otro miércoles más de platiquita. Qué bueno que me están ustedes acompañando. Ya saben que en estos días tenemos los programas grabados, ya que estamos pues entrevistando, tenemos como conferencistas de lujo a personalidades que están o laborando directamente en alguna dependencia o están trabajando de todos modos como abogados litigantes y pues en el transcurso del día pues les es muy complicado como para que finalmente se conecten en vivo en la noche. Así que pues mejor grabamos estos programas para que ellos puedan seguir cumpliendo sin tener que pues complicar para nada la labor, ya que pues están como candidatos para pues magistrados y jueces federales o también magistrados y jueces estatales, que va a haber también elecciones a nivel estatal y que pues es mejor que lo hagamos así, grabadito y ya nada más se sube para que ustedes además lo vean cualquier día que ustedes quieran y no se les olvide que también se están subiendo ahorita pues estos capítulos a Spotify para que también ustedes puedan escucharlo cuando van en el tráfico o cuando estén lavando los trastes o en el momento que ustedes quieran pues escuchar el podcast. Así que pues sin más pérdida de tiempo ni más preámbulo, pues he de decirles que tenemos una súper invitada que pues nos hace el honor de estar aquí en el Diván Jurídico de Flor, pues para platicarnos lo que tiene que ver o que tiene de importancia el Tribunal de Disciplina Judicial, del cual pues ella es candidata, pero pues primero vamos a darle un muy fuerte aplauso para que nos acompañe y nos platique un poco de ella. Bravo, hola, 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 ¿cómo estamos, Gracias. Jasuba? Contenta al fin de estar aquí contigo. No, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Ha sido luego todo un peregrinar de los cambios, de la forma en que pues podemos invitarlos a ustedes para que participen en nuestros programas. Primero fue que con cualquier correo con eso era suficiente, ya luego que no, que era una invitación personalizada y diciendo y todo con tantos días de anticipación. Y ya luego me dijeron que no, que era una invitación como que general y que ustedes eran los que tenían que ir acercándose con nosotros. Así que hemos navegado en todas estas formalidades y qué bueno que este es el día de hoy con nosotros para que los divaneros te conozcan, vean pues toda tu labor, todo tu recorrer en este camino de lo jurídico. Platícanos, Jasuba, cuéntanos un poquito más de ti para conocerte. Muchas gracias, Flor, por este espacio tan importante y por esta labor que estás haciendo para ayudarnos a los candidatos a darnos a conocer. La verdad es que sin las redes sociales no somos nada y no somos nadie en este momento. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues soy Jasuba Villa Bedoya, soy abogada, licenciada y maestra en Derecho por la UNAM. Y les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia laboral, lo cual me llevó
como que me fue encaminando hasta el momento en el que estoy el día de hoy. Pues tengo más de 15 años, casi 20 años en el servicio público. Empecé, en cuanto terminé la carrera, empecé a trabajar en la Cámara de Diputados, pues en cargos administrativos, pero la verdad es que fue una formación muy buena. Tuve un jefe que era abogado, ya falleció mi jefe, y me enseñó muchísimas cosas, porque la verdad es que terminando la carrera yo no sabía ni cómo se hacía un oficio, no sé qué se pone arriba, cómo pones el número de oficio y, o sea, las partes, ¿no? Etcétera. Entonces, este hombre me enseñó mucho, era un gran abogado que sabía analizar muy bien la legislación. Cualquier tipo de legislación, él la desmenuzaba y de él aprendí pues que existe una técnica. Él, cuando me lo enseñó, él no lo sabía, él no sabía técnica jurídica, diría yo, pero me enseñó la técnica para el análisis de la legislación, de la normatividad, muy buena experiencia con él. Después se abrió la oportunidad de estudiar la maestría en la Cámara de Diputados en convenio con la UNAM. No sabes qué experiencia tan maravillosa, fue una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, pero era padrísimo porque pues llegaba a las 7 de la mañana a la Cámara, tomaba mi maestría de 7 a 10 y me iba así, en 2 minutos ya estaba en la oficina, ¿no? Y los profesores, la UNAM mandó a su mejor cuadro, a sus mejores cuadros. Tuve por compañeros a diputados, a diputadas, a personal técnico que trabajaba con los diputados haciendo leyes. Y bueno, eso fue así para mí, me abrió el panorama, porque además, fíjate que coincidió más o menos con la aprobación de las reformas al artículo primero constitucional, esto en materia de derechos humanos. La verdad, yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera estado estudiando en ese momento, porque no sé cómo lo hubiera tenido que aprender. Lo aprendí en la maestría muy fresco, con libros así nuevecitos de Miguel Carbonell, de los derechos, o sea, no. Fue una revolución mental, te puedo decir, ¿no? Y eso también me dio la oportunidad de conocer gente que, por ejemplo, una amiga me llevó al Senado de la República, a trabajar en la Comisión de Relaciones Exteriores, que como seguramente tú y tu amable auditorio saben, esa comisión en el Senado de la República es de las más relevantes, porque ahí justamente se aprueban, o sea, se elaboran los dictámenes para la aprobación de los tratados internacionales suscritos por México. O sea, es una carga tremenda la que lleva esa comisión, ¿no? También en esa comisión se analizan la salida de tropas, que son más bien como para demostraciones de las escuelas militares y esto, ¿no? También ahí se aprueban los nombramientos de los embajadores y cónsules. Entonces fue una experiencia padrísima ahí en el Senado, porque además, pues dictaminábamos en la comisión, apoyábamos en la elaboración de iniciativas, recibíamos a los cónsules, a los embajadores, muy padre. Y después, bueno, estuve en diferentes dependencias, en la Procuraduría Federal para Protección al Ambiente, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Le di la vuelta y regresé otra vez a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero antes de regresar a la Cámara, quiero contarte que esta experiencia en COPRED, para eliminar la discriminación de la Ciudad de México, y en la CNDH, siento que profesional y personalmente me engrandecieron, ¿sabes? No lo digo desde un punto de vista pues soberbio, no quiero que se vea así, que se escuche así, sino más bien tenía yo la formación esta que todos odian y que seguramente te deben decir a ti también, es que los abogados son muy cuadrados. Pues tenía esa formación cuadrada de abogado, si quieres, pero con esto me humanicé, ¿sabes? El estar en contacto con las necesidades reales, de personas reales, ¿no? No de sujetos, de personas con nombres, apellidos, necesidades, tragedias personales, porque en la CNDH lo que se ve son las tragedias humanas, la verdad, Sí, sí, sí. eh, Mucha problemática, ¿no? De violación de derechos humanos. de violación de derechos humanos que
uno a veces piensa en lo grande, ¿no? En los militares, por ejemplo, pero acuérdate que uno de las entidades que tienen más quejas en la CNDH justamente son, por ejemplo, las que tienen que ver con salud, pues salud y vida, ¿no? Entonces, pues era atender a las 3, 4 de la mañana, te daban un teléfono especial ahí para que atendieran las quejas de las personas que estaban en los hospitales, ¿no? Que no recibían atención médica, que no atendían al paciente, que no lo querían trasladar, que no lo querían recibir. Y eso, bueno, pues me enseñó también a agradecer, ¿no? Agradecer por no estar en ese lugar, en el lugar de esa gente que tiene esas necesidades. Recuerdo mucho, por ejemplo, me tocaron las guardias de fin de año y entonces a las 3 de la mañana que te llamaba el quejoso, a esa hora te comunicabas con la otra persona que estaba también del otro lado del liste, para decirle, oye, me están llamando, está una señora, está vestida así, te va a buscar, por favor atiéndela y ver cómo sí se resolvían, ¿sabes? O sea, a las 4:30 de la mañana ya tenían la ambulancia y ya estaban trasladando al enfermo, ¿no? Y en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es realmente un organismo muy chiquitito en la Ciudad de México, o sea, incluso la institución, el edificio, yo creo que, pues es un edificio muy pequeño de 2 plantas, ¿no? O sea, pero es muy grande en cuanto a lo que hace, ¿no? Recibir también a las personas que son discriminadas en su día a día. Tenemos casos que seguramente has escuchado, por ejemplo, recuerdo mucho el de una mujer que no la dejaban entrar a una panadería porque iba con su perro, porque ella era una mujer con discapacidad visual, ¿no? Entonces, sensibilizar, porque de eso se trata, ¿no? A veces, o sea, no es que no quieran, no es que sean malos, es que no son sensibles, es que nadie les ha platicado cómo vive una persona con discapacidad. No les hemos ayudado a que se pongan en su lugar. Bueno, y eso es lo que hacíamos en COPRED, ¿no? Estando ahí también me tocó ir a los campamentos, estos campamentos, esta ola migrante, no sé si te acuerdes, de las primeras que llegaron a la Ciudad de México, una muy grande, les dieron, ¿cómo decirlo? Les dieron asilo en un estadio y ahí en COPRED me mandaban, ¿no? Que pusiéramos un módulo para atender a esa gente, para escucharlos y de verdad, pues vi cosas que deseo no volver a ver en la vida, ¿no? Insisto, que me sensibilizaron sobre el otro, la existencia del de al lado, ¿no? Y bueno, para ya no extenderme mucho más en esto, después, insisto, regresé a la Cámara de Diputados, que es una institución muy noble, es muy bonito, es padrísimo trabajar ahí. Y regresé, pues, primero como investigadora y fui ascendiendo en el escalafón en un centro de estudios, en dos, en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Ambos centros se encargan de dar opinión técnica jurídica, que es lo que me gusta, hacia las iniciativas de ley, hacia los dictámenes. No hacíamos propiamente iniciativas, tampoco formalmente dictámenes, pero sí les poníamos a los diputados, les llamábamos la atención sobre determinados aspectos que ellos estaban perdiendo de vista o sus asesores. Esto es inconstitucional, esto es inconvencional, esto no tiene fundamento, o sabes que es una gran idea, pero, o sea, para que pase aquí, para que pase en el Senado, hay que perfeccionarla, ¿no? Hay que agregarle estos elementos de, no sé, de igualdad de género, de no discriminación. Y bueno, pues ahí, hasta ahí me quedé y luego ya terminé mi relación laboral con la Cámara, inicié una consultoría en la que pues puedo decir que me ha ido bien y llegué hasta el momento actual en el que, bueno, pues soy candidata al Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal. Esto es muy importante porque me encuentro gente y yo voy a poder votar por ti. Ay, me caíste muy bien, ojalá pudiera votar por ti. Sí, sí, pueden votar por mí en todo el país, como cuando votamos por diputados federales, por la presidenta, el presidente de la República. Sí pueden votar por mí. Van a encontrar mi nombre en la boleta verde, como este verde, y soy la número 20, ahí así mero como lo dices, estimada Flor.
Ah, qué bueno, qué bueno. No, pues, qué bueno que nos dices, porque sí, este tipo de dudas, existen, pues, mucho, porque es una elección, pues, histórica, porque no ha habido otra, es la primera que va a existir. Ustedes van a ser, pues, este parteaguas de cómo había antes una carrera judicial y ahora cómo se va a tener que, analizar el currículum de cada uno de ustedes para que sea, pues, la gente la que va a recibir esa atención por parte de ustedes, quien va a tomar la decisión y obviamente, pues, va a ser una justicia compartida. Ahora, todos vamos a ser parte de esta, elección de currículums, de ver las carreras de cada uno de ustedes y, pues, tomar la mejor, decisión. Pues, qué gusto y pues entremos, pues en materia, entremos a conocer, pues este Tribunal de Disciplina, Judicial. ¿Qué hace este, tribunal y cómo va a impactar, pues, a todos los que, pues, voten por ti y a los que también no voten, ¿no? Gracias. Fíjate que yo he escuchado de algunos candidatos y candidatas que para jueces que se expresan como con temor o con o con cierta, ¿cómo decirlo? Desagrado, quizás es la palabra, sobre el Tribunal de Disciplina, ¿no? Como si los inquisidores, ajá, como si se fuera a tratar de una cacería de brujas, ya no los vas a dejar hacer su trabajo, etcétera. Pero yo creo que con esta reforma justamente lo que se busca, o sea, sí es eficientar auténticamente el trabajo del Poder Judicial, que sea una maquinaria que vaya trabajando así perfectamente. Y el Tribunal de Disciplina va a ser un gran actor para lograr esto, ¿no? ¿Cómo nos impacta? A lo mejor si no tenemos algún asunto que tratar en el Poder Judicial, pensaríamos que a mí qué me importa, ¿no? Que eso es lo que está pasando mucho con la gente que no quiere ir a votar. O sea, ay, no, yo jamás en mi vida, ojalá que no tengas nunca que ver nada. Ojalá de verdad que, que nunca tengas que ir a arreglar un problema a algún juzgado, ¿no? Pero sí, 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 el Tribunal de Disciplina va a ser el garante de que las cosas, las actuaciones judiciales se hagan a tiempo, ¿no? No va, y eso te digo, eso es parte de de la reticencia de los jueces, o sea, no va a determinar ninguna sanción relacionada con las resoluciones que emitan los jueces, ¿no? Más bien es sobre su actuación. Eh, Son eficientes, actúan con la debida diligencia, eh, responden en tiempo y forma. Mira, aparte de las atribuciones que va a tener el tribunal, justamente va a ser elaborar indicadores de desempeño. Como bien sabes, pues estos, y seguramente tú también ahí en tu trabajo, tienes que rendir un informe, no sé, mensual, bimestral, semestral. Oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cuál fue el avance de esta meta? Eh, ¿Cómo está la implementación de tal proyecto? Y eso es en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo y en cualquier institución. O sea, yo de las que vengo, por ejemplo, en la que te platicaba, ¿no? La CNDH es durísimo, durísimo. O sea, te la pasas, yo creo que dedicas 2 días a la semana a estar haciendo estos informes, ¿no? Y aquí no se trata de eso, no se trata entonces de caer en lo contrario, ¿no? De distraer a los jueces y juezas de su labor sustantiva, ahora haciendo informes. No, se trata de que juntos nos sentemos a hacer una planeación de cómo vamos a hacer estos indicadores de desempeño, de qué es lo que vamos a medir para poderlo perfeccionar. No vamos a medir cosas que, que sean obvias. O sea, no se trata de ponernos 10 por ponernos 10. Ujú. Se trata más bien de efectivamente incidir en aspectos en los que todavía estamos atrasados para poder concentrarnos en aquellos que pueden ser, que son relevantes para el justiciable, vaya, ¿no?
Para eso, la propuesta, y lo he visto, digo, yo no le copié a nadie, pero creo que es algo que todos los candidatos y candidatas tenemos, sí es la necesidad ya de la modernización, que vaya más allá de la digitalización de los expedientes, ¿no? O sea, ya tendríamos que ir a más allá. Cómo la inteligencia artificial, cómo las tecnologías nos pueden ayudar a que el personal que está altamente capacitado y preparado no pierda tiempo en cosas que ya se pueden automatizar. Esa es por una parte. ¿Cómo el Tribunal de Disciplina nos puede ayudar? Pues así, ¿no? Además, el tribunal va a vigilar esto que te decía y que creo que es lo que ha causado muchísimo eh, 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 inconformidad en los jueces que están trabajando en el Poder Judicial actualmente. Es que el Tribunal de Disciplina tiene la atribución para llamar a cuentas a los jueces que no cumplen en el tiempo establecido en la legislación y en la Constitución, que no dictan sentencia en el Guau. tiempo. Creo que son 6 meses, ¿no? 6 meses en algunos casos, ajá, en otros es un año, dependiendo del tipo de asuntos, ¿no? O sea, pero no es como ves, no es a rajatabla. No es, oye, no cumpliste los 6 meses, ya te voy a iniciar un procedimiento. No, no, no. No, es infórmame. Y entonces, bueno, pues, o sea, los magistrados del Tribunal de Disciplina tomarán la determinación adecuada, porque efectivamente sería insensato, no, sería absurdo, pues, juzgar de esa manera a los jueces, ¿no? Vamos a ser juez de jueces, efectivamente. ¿Y cómo le puede ayudar a quienes no tienen nada que ver con el Poder Judicial y que piensan que no les importa porque no tienen ningún asunto? Bueno, pues porque debemos recordar que se trata de nuestro dinero, el que pagamos con nuestros impuestos, el que sostiene al Poder Judicial. Entonces, sí es muy importante que estemos informados de lo que se hace en el Poder Judicial. Creo que una gran parte del problema de esta elección es que la ciudadanía no tenía idea de lo que pasaba en el Poder Judicial, pero la menor. O sea, este, ¿qué se hace ahí? Porque mira, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, a lo mejor no decimos el Poder Ejecutivo, y todos lo entienden, no, decimos la presidenta, la secretaria de Gobernación, el secretario del Trabajo, etcétera, ¿no? Ay, que si decimos, hablamos de la presidenta o del secretario de Trabajo, la secretaria de Gobernación, como ciudadanos siempre tenemos una noción de qué hacen, ¿no? Es más, vemos quién firma nuestra CURP y al menos ahí vemos, mira, ya no lo firma la secretaria anterior, ahora la firma la nueva, de alguna forma. Igual con nuestros legisladores, cuando están en campaña y luego tienen su casa de atención ciudadana, los diputados y las diputadas, y con nuestros diferentes niveles de autoridad, sabemos lo que hacen. Pero acá con el Poder Judicial, la verdad es que no. Y yo creo que sí ha sido responsabilidad del Poder Judicial acercarle a la ciudadanía pues su trabajo, ¿no? Hacerle ver, hacernos ver por qué es tan importante lo que hacen, por qué son un poder, y, y, y no pasó. Entonces, como parte del trabajo del Tribunal de Disciplina, sí creo que necesariamente debemos evitar que esto vuelva a pasar. Que la ciudadanía conozca de sus jueces, que sepa al menos dónde están sus instalaciones, cómo se pueden acercar. Y el Tribunal de Disciplina va a hacer esto, ¿no? Va a ser, yo creo que va a ser la cara del Poder Judicial, porque va a ser el contacto ciudadano, ¿sabes? Porque van a poder ahí meter sus quejas, pero también ver el informe de trabajo del Poder Judicial en su conjunto. Ahora, como parte del trabajo, pues, del Tribunal de Disciplina, sí se encuentran las actividades también de la Suprema Corte de Justicia, que se había mantenido como un órgano eh, muy, muy superior por ejemplo, al actual Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Como que se cosían aparte, pues. Y ahorita no, o sea, ahorita entra todo dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. Y yo creo que sí, a veces siento que no se ha visto con suficiente seriedad la relevancia del tribunal, pero mira, de verdad que sí la tiene. Oye, yo creo que en parte es porque
Una de las problemáticas, y que es lo que más se había visto, es de que el Consejo de la Judicatura eran los mismos que estaban en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, como que no había una separación entre, lo jurídico, administrativo, con lo operativo, ¿no? Con lo que se manejaba, por parte de los jueces, ¿no? Y yo creo que también en parte ese es el temor, de que como va a haber ya un área específica, como dices, están los órganos internos de control que dependen ahora de anticorrupción y buen gobierno. En los organismos autónomos tienen sus propias contralorías y auditorías. Entonces, el que exista una figura ya tan específica para el análisis, seguimiento y, en su caso, sanción de un juez que a ti, es decir, para ti es un juez que tú tienes que evaluar, que tú tienes que checar, pero no es el cuate que tú conoces, porque tanto estás en la Suprema Corte de Justicia como magistrado, como ministro, pues lo conoces, y aquí va a ser como que un poco más independiente, o tú qué es, o tú, o cómo lo ves. Creo que esa es la palabra clave y por eso es la importancia de que los perfiles que integren el nuevo Tribunal de Disciplina justamente sean independientes del Poder Judicial actual. El Consejo de la Judicatura, efectivamente, como bien señalas, era presidido por quien presidía la corte, ¿no? Entonces ahí era un juego un poco, pues malévolo, maquiavélico, porque obviamente jamás iban a subir sanciones, ¿no? Y la otra parte, y esto es lo que me parece a mí el mayor beneficio de la modificación de este aspecto, bien lo señalaste, se parten las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, que las tenía todas, presupuestal, de recursos materiales, de recursos humanos, disciplinario, y ahora un órgano de administración judicial se va a encargar de esta parte, de administrar los recursos materiales y financieros, de distribuir el presupuesto, que antes la Corte hacía su propio presupuesto, aparte, por eso te digo, era como un órgano súper supremo, ¿no? Dentro del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura se encarga del resto del presupuesto. Ahora no, ahora el órgano de administración judicial va a distribuir todo el presupuesto, los recursos humanos, los recursos materiales y el Tribunal de Disciplina se va a poder concentrar en realizar esto que bien señalas, ¿no? La investigación, la sanción, transparencia, etcétera, de lo del Poder Judicial, sin amiguismos, sin compromisos. Y bueno, pues la verdad es la gran esperanza, me parece. El Tribunal de Disciplina debe funcionar como una pecera de lo que ocurre al interior del Poder Judicial. Oye, y dentro de las funciones, hay una que también ha sido, muy polémica, y también a ver qué opinas tú, donde, una cosa es de que tú seas un juez y tengas cierta independencia, sí, y digo cierta porque, obviamente deben de adecuarse a las normativas, y no es tan solo lo que el juez quiera, sino que debe de estar ajustado a la norma, pero cuando es evidente que valoran los datos de prueba o realizan las resoluciones con una evidente falta de criterio o de apego a la norma, sí va a ser sancionable, y muchos están diciendo que es inmiscuirse en la independencia del juez. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Sí se tiene que involucrar ya el Tribunal, de Disciplina Judicial cuando es evidente la falta de una buena, emisión de resolución, porque es contrario, es evidentemente contrario hasta la pura lógica jurídica, o no, hay que seguir esperando que eso se vea en segunda instancia? Es que justo hay que evitar eso. Lo que pasa es que el Tribunal de Disciplina se va a encargar, entre otras cosas, de evaluar las capacidades y técnicas de los juzgadores.
que es ahí en donde una resolución que es evidentemente contraria a derecho, inconstitucional, hace evidente que un juzgador no cuenta con la preparación necesaria y eso sí es sancionable. Pero otra vez, tampoco va a ser eh, otra vez a rajatabla, es que no encuentro una mejor palabra para decirlo, seguramente sería una mucho más técnica, pero el Tribunal de Disciplina se va a encargar de evaluar a los jueces. Parte de la evaluación sí tiene que ver con las sentencias, pero no necesariamente el fondo, sino con yo diría que con la técnica, fíjate, hablando otra vez de la técnica La forma legislativa. en que se hace. Sí, ajá, sí, la forma. Esto, o sea, una sanción es evidentemente contraria a derechos humanos, pero ¿por qué? Porque el juzgador no tiene conocimiento, no está lo suficientemente preparado, este, o porque estamos advirtiendo que hay un caso de corrupción. Mm. Es sobre eso, sobre lo que va a ir el Tribunal de Disciplina y no sobre el fondo, no sobre el fondo, porque no va a poder revocar una sanción, una resolución, no la va a poder echar para atrás, pero sí va a poder analizar las razones, digamos, personales, si lo queremos decir así, de los juzgadores. ¿Qué es lo que pasó para que este juez emitiera esta resolución? Bueno, si es por falta de pericia, si es por falta de conocimiento, si es por notoria ineptitud, no es que lo vayas a correr, es que lo vas a o sea, le vas a emitir una sanción en la que él se va a tener que estar capacitando, le vas a dar oportunidad. Ahí dice que el Tribunal de Disciplina, los magistrados se pondrán de acuerdo en cuánto tiempo es suficiente y lo vas a volver a evaluar. Y si una vez que lo vuelves a evaluar continúa siendo evidente su notoria ineptitud, pues ya tendrás que pues separarlo del cargo, ¿no? Y creo que esto es muy importante, fíjate, sobre todo con los nuevos jueces y juezas. Esto Sí, es sí, algo, o sí. sea, la curva de aprendizaje, la verdad es que va a tener que ser de 3 días, porque los asuntos se van a estar acumulando, No, ¿no? no, tiene que ser para ayer, porque tiene que llegar y de inmediato meterle, porque, pues, no es lo mismo, por ejemplo, que tú te tardes en resolver un asunto porque tiene 50 tomos y Ujú. obviamente 6 meses en lo que se llevó la audiencia, en lo que esto, en lo que el otro, y analizas esos 50 tomos, pues obvio, igual y te pasas de los 6 meses. Pero si es un tomito y, todo fue bien rápido, y ahí tienes 6 meses en el cajón, la resolución y no la emites, pues es obvio, ¿no? Es decir, eso es lo que ustedes van a ir viendo, Es en lo este trámite, ¿no? sancionable. Exacto, exacto. Tú ya lo tienes muy claro. O sea, no es la actuación del Tribunal de Disciplina tampoco va a ser para castigar ni vengativa. ¿Sabes qué me han preguntado mucho? ¿Cómo van a evitar las injerencias políticas? Pues así, ¿no? Tomando caso por caso y resolviendo, o sea, conforme a la ley, pero también un poco eh, viendo las situaciones particulares, ¿no? Mira, lo que yo pienso, por ejemplo, es, y yo sí soy tengo una gran tendencia a apoyar a las mujeres, ¿no? Porque yo me he visto en la situación o sea, esta entrevista la tuvimos ahorita porque también, pues mis crías las dormí hace una hora, ¿no? Y ahorita que me están escuchando, ahorita van a salir, vas a ver por la escalera, ¿no? Y pienso que también esa sensibilidad es necesaria en el caso de las juezas, porque claro, no es lo mismo que algo de un tomito, decías tú, o de 3, pero ¿qué tal que esa semana se enfermó el hijo de la jueza y ella no fue en toda la semana? ¿No? O sea, También. es lo que tenemos que ver, o es un papá o bueno, a lo mejor es un hombre que está a cargo del cuidado de su mamá enferma. No lo sé, no lo sé. Entonces, pues esta reforma se trata también de humanizar la justicia, ¿no? Y humanizarla es salirnos de nuestro cuadrito y ver más allá, ver que hay nombres y hay vidas y hay historias detrás de cada asunto, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate, uno a veces lo piensa desde la perspectiva, 100% laboral, el retraso, pero no, como bien lo dices, finalmente los jueces, juezas, magistradas, magistrados, pues no dejan de ser seres humanos, no dejan tener también, además del rol de juez o jueza o de magistrado o magistrada, tiene también el rol de esposo, tiene el rol de padre o madre, tiene el rol de hijo, tiene el rol de amigo, tenemos muchos roles
y posiblemente tengas en alguno de ellos pues una obligación pues muchísimo más importante que a veces el trabajo, ¿no? Como dices muy bien, puedes tener una mamá en el hospital y eres su único hijo y tienes que ir a cuidarla. Ujú. Puedes tener tu esposa también que esté enferma, un hijo que tenga algún problema, pues, de una enfermedad grave que lo lleve al hospital. Y, por eso ahorita muchas dependencias tienen, pues, estos como ayudas al trabajador que, le pagan a veces hasta creo que como un cuarto, una o la mitad de su salario, y, en casos, por ejemplo, de cuidados por cáncer, hay ya estos Prolongados, ¿no? Ujú. beneficios para que puedas ir a cuidar a tu hijo, o tu familiar, que tenga un problema, de este estilo, y, el trabajo lo considera, ¿no? De que, pues, tienes que pedir un permiso, ¿y cómo te puedo ayudar? No te puedo pagar el 100%, pero sí te puedo dar una pizcachita para que te sigas cuidando y sigas atendiendo a tu familiar, ¿no? O luego estos permisos que ahora, pues, en la igualdad de derechos, así como hay cuidados maternos, hay cuidados paternos, también hay beneficios por paternidad, acabas de tener un bebé, tú, hombre, tienes también derecho a disfrutar de ciertos días, pues, para que estés con tu bebé, ¿no? Entonces, sí, cierto, todo este tipo de circunstancias, qué bueno que tu visión sea, no tan solo pensar en el aspecto, laboral, sino que, este tribunal de disciplina tú lo tienes con una visión más amplia. Se nota tu paso por estas dependencias de derechos humanos, de que ya no tan solo se piensa, en un ambiente únicamente de labor, sino también, de que quien, realiza esa labor, pues, es una persona, con un montón de situaciones que a veces se pueden salir de su propio control, ¿no? Generalmente. Sí, y también es la ventaja, fíjate, que este órgano va a estar integrado por 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, esto, pues sí, yo espero, ¿no?, que haga una visión de género que sí logremos transversalizarla, ¿no? Porque yo sí me veo ahí. Entonces, tenemos que hacerlo. Sí, sí, sí. No, no, pues fíjate qué interesante que todo lo que se decía de el Tribunal de Disciplina Judicial, así como ahorita tú nos acompañas al programa, ha habido otros compañeros tuyos candidatos que también han puesto, pues, tirado, un poco estas barreras o estos modos de ver a este tribunal que lo ponían, como dices, como el más malo del mundo mundial y que La iban a Inquisición. empezar a ser corredero de gente. Y de lo que he escuchado de ti y de los otros es de que ellos tienen una visión, eh, de unión, sí, de que sobre todo los que lleguen a ponerse la camiseta, quieres entrar al poder judicial, bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, si vas a hacer mucho trabajo, pues, obviamente no es lo mismo, la litigada, no es lo mismo el estudio, no es lo mismo eso cuando ya llegas ahí al poder judicial y ahora tienes que resolver, tienes que empezar a tener ese conocimiento para, pues, finalmente darle a cada quien, ¿no? Finalmente, una de las visiones de la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Sí, lo Entonces, suyo. pues, Ujú. siempre son decisiones a veces difíciles que tomar. Yo cuando estuve trabajando en algún tiempo en el poder judicial, a veces era lo complicado, porque tú decías: "Es legal, efectivamente, no tengo pruebas para, establecer una responsabilidad, en base a la norma, pero yo sé que hay algo, ¿no? Yo sé que hay posiblemente una conducta, pero de lo que yo tengo, lo que a mí me obliga a que yo dicte algo, no me da para dictar lo que me gustaría dictar", ¿no? Que en aquel tiempo era una formal prisión, y tengo que dictar la libertad porque eso es lo ajustado a derecho. Entonces, por eso luego dicen, pues sí, las resoluciones pueden ser muy legales,
pero a veces no pueden ser nada justas. Y Pero es injusta, sí. lo complicado, ¿no? El tener a veces que tomar una decisión y no pensar ni como madre, ni como padre, no pensar como hijo, no pensar como nada, así tratar de ser objetivo, tratar de ser imparcial, tratar de no tener prejuicios y resolver finalmente basado en los datos que tienes, ¿no? Y por ejemplo, en este tribunal, ¿cuáles van a ser, las sanciones, que van a estar, manejando? Pues va desde la básica, que es la amonestación, hasta la peor, pues, que es la destitución, ¿no? Pero además, por ejemplo, los ministros, pues, todavía se van a juicio político, pero sí pueden ser sancionados, y antes no se podía. Y otra parte que es muy importante, el Consejo de la Judicatura actualmente tiene atribuciones para sancionar, pero eso es algo que se le ha criticado mucho, que entra, había un dato creo que de 2023, ingresaron 500 asuntos, 500 quejas, y en ninguna se sancionó a los jueces. Entonces, este, es muy importante tomarlo con seriedad, porque si no, sabes que en unos años van a estar criticando al tribunal como ahora criticamos al Consejo de Ujú. la Judicatura, ¿no? O sea, y yo estoy convencida, de verdad, que si se realizan las sanciones y se sanciona adecuadamente, lo que va a pasar es que vamos a lograr que se desincentive la comisión de conductas contrarias, pues, a la ética y a la ley, ¿no? Pongo el caso del alcoholímetro. ¿Te ha agarrado alguna vez el alcoholímetro? Yo pienso que no. No. A quien agarra el alcoholímetro que está tomado, se va al torito, ¿eh? O sea, ahí sí no. Y entonces los ciudadanos lo sabemos. Si sabes que hay alcoholímetro, o le das el carro que lo maneje a alguien que no tomó nada, o bueno, ya hay otras mañas, ¿no? Ya hay algunas aplicaciones que te avisan dónde está el alcoholímetro. Pues no se trataba de eso, pero bueno, tú sabes que si tú caes en el alcoholímetro, no lo vas a librar. Son incorruptibles las personas que están ahí, a lo mejor en lo individual no, pero como es un grupo, es un equipo de especialistas es un equipo bien armado, no los corrompen, a los 4 o 5 que están ahí, no se dejan corromper. Entonces funciona por eso. Tú ya lo sabes, no lo puedes evadir. Aquí la idea es hacer lo mismo, ¿sabes? Con 2 o 3 personas juzgadoras que sanciones, porque actúan contrario a la ética, que es ahora la novedad que se introdujo en la Constitución y en la ley orgánica. Te prometo que ya eso va a dejar de pasar, o va a ser lo menos. Pero si constantemente se está actuando contrario al código de ética y tú ves que no pasa nada, pues se te antoja hacerlo, ¿no? Mira, puedes hostigar a la persona que está ahí a tu mando. Ya se fue y se quejó. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? La cambiaron a ella del lugar. ¿Por? Es a ti el que te tienen que cambiar, ¿no? Con una visión de género. Entonces, vamos a hacer sanciones efectivas, insisto, para desincentivar la comisión de acciones contrarias al código de ética. Y No, vas a ver, sí, va a dejar de pasar. y también igual, qué bueno que mencionas de que también, pues, hay que ver cuando verdaderamente haya quejas que tengan, para Sustento. comprobar, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas de las quejas es que a veces confunden que la conducta es sancionable cuando puede ser simplemente, pues, las necesidades del servicio, ¿no? Sí, justo. Porque también pasa que tú puedes decirle a la persona que te ayuda, ¿sabes qué? Hay que sacar una sentencia, de amparo, mira, ya tenemos el tiempo justo, son 6 meses, estamos a buen tiempo, vamos a avanzarle, y de pronto al otro día lo acusan porque le dijo que se tenía que quedar 2 horas más de trabajo, ya me está hostigando laboralmente porque me pidió que me quedara 2 horas, sí, Sí. también, ¿no? No, Sí. sí, de acuerdo.
Sí, 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 de acuerdo, sí, sí, o sea, y sí, porque además, llamas al juez y le inicias un procedimiento y entonces él se entretiene ahora, atendiendo el procedimiento. Bueno, no se trata de eso, en serio no se trata de entorpecer la impartición de justicia, que es lo más relevante del trabajo del Poder Judicial. Y otra cosa que te quería comentar, fíjate que en una, en un evento que hubo, estaban diciendo, ¿cómo le van a hacer con las quejas que lleguen, ¿no? Había otros candidatos del tribunal. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y decía por ahí, no, se va a sancionar a las personas que ingresen quejas que resulten no ser cierto, ¿no? Como eso que más o menos, ¿no? Ujú. Ah, te peleaste con la jueza, pues ahora le voy a inventar algo y va, o sea, ¿sabes? Guardar ese equilibrio es complicado. Sí, claro. No puedes sancionar porque entonces ocurre lo contrario. Nadie va a querer denunciar, ¿no? Un poco lo de Pedro y el lobo. Mm, Yo les decía que no. Tomando el ejemplo de la CNDH, en la CNDH había mucho trabajo porque aceptaban todo, todo. Cada llamada, cada persona que iba, todo se aceptaba sin formalidades, ¿sabes? ujú. Lo único que tenían que hacer después era ir a ratificar su queja. Y es ahí ya cuando mucha gente ya no va. Entonces, yo creo que al Mm. Tribunal de Disciplina tienes que aceptar todo. Primero aceptas y ya después investigas. No inicias, obviamente, por ejemplo, en la CNDH, pues no llamabas a la dependencia, ¿no? O sea, es una investigación previa y ya después, eso tomó mucho tiempo, sí, y también valía la pena. Y en el camino se quedaban muchos que ya no regresaban, ya no ratificaban la queja, ya no aportaban pruebas ni nada, ¿no? Pero sí, como Tribunal de Disciplina, sí tienes que recibir todo. Tendremos que recibir todo para atender, porque en una de esas, o sea, de 10, a lo mejor una es una víctima. Pero, ¿no tendrían ustedes algún tipo de esquema? Ya ves que en derecho penal tienes la figura de la abstención, cuando es muy, muy evidente que no hay una conducta, delictuosa y, tienes la obligación simplemente de pedirle las precisiones correspondientes al denunciante y ya teniendo, esas precisiones, finalmente ya se decide la abstención de investigar para no, agotar al sistema, ¿no? De también Exacto. recibir, porque yo estoy de acuerdo que se reciba todo, pero también que se analice todo y ya se Claro, vea sí. qué es lo que de verdad, porque, por ejemplo, si se queja, te pasan esa denuncia, donde dice la empleada: "Es que me dijo que teníamos que sacar una sentencia y que entonces esta semana me iba a quedar yo 1 hora más de mi horario, pero yo tengo un horario y no me tienen por qué pedir que me quede, entonces eso es hostigación, laboral". Entonces, algo así, tú lo recibes, ¿qué harías? Inicias la investigación, pero no el procedimiento. O sea, Ah, no un procedimiento sancionador, ¿no? Te allegas de todos los elementos y dices, bueno, no, a ver lo que está pasando, o a lo mejor ya tenía problemas antes, insisto, lo de la jueza, ¿no? Ay, o ujú. sea, le inventas algo porque ya te cae mal y porque es evidente que hay un mal ambiente de trabajo, no lo sé, pero no entretienes al juzgador con el procedimiento. Inicias la investigación y ya si tienen los elementos suficientes, entonces ya abres el procedimiento. Ah, okey. Entonces, ¿qué sería? ¿Como algún tipo de cuadernillo previo de Sí, de solicitud, no sé, pero de qué? de mayores elementos de prueba, pues a lo mejor incluso implementar un informe justificado, ¿verdad? Ujú. Sí, no, la idea es no entorpecer el trabajo otra vez de los juzgadores y de las juzgadoras y tampoco ignorar lo que te están diciendo los servidores públicos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Los justiciables. Es ahí en donde debemos más bien poner mayor atención, lo que te decía. ¿Sabes qué? Es evidente que el juzgador se dejó corromper porque íbamos muy bien, yo aporté todas las pruebas, las desestimó y de pronto, o sea, ¿qué pasó, no? Ah, bueno, entonces puede haber un probable caso de corrupción o a lo mejor solamente está siendo negligente en su actuación, por lo que decíamos, una evidente falta de experiencia, de conocimiento, ineptitud en el ejercicio del cargo, cualquier cosa.
Sí, sí, sí. Sí, porque imagínate, te quita el tiempo, un asunto donde es evidente que es otro tipo de problema, a un asunto donde, no sé, se esté quejando, un ciudadano que, por ejemplo, la auxiliar, de oficialía de partes le dijo que para recibirle el escrito le tenía que dar una lana, ¿no? O que si quería Ajá. que le tocara tal juzgado o que le tocara tal juez, le diera, una lana. Es decir, no es lo mismo un problema en donde es evidente que hay detalles en el centro de justicia, porque no quiere trabajar esa empleada, a, una cuestión que es corrupción y que es un problema verdaderamente grave que, pues, se tiene que cortar de raíz, ¿no? O que puede afectar, o sea, verdaderamente la vida de los ciudadanos. Sí, sí, Entonces, es sí. ahí en donde el Tribunal de Disciplina se tiene que concentrar sus esfuerzos, sus recursos materiales, y humanos, sobre todo, ¿no? ¿Y ya tienen algún tipo de procedimientos de cómo van a manejar toda estas investigaciones, o Sí, todavía están? la ley orgánica sí lo establece, aunque deja mucho a los acuerdos, generales que pueda emitir el Tribunal de Disciplina. O sea, sí, ahí todavía va a tener un margen de actuación que nos va a permitir actuar un poco a prueba y error, la Ah, verdad, ¿no? Sí, no, pues es tiene que establecidas. así es, ¿no? Pero, es obvio que sí se necesita la prueba y error para que este tipo de cuestiones, como dices, pueda hacerse, primero como algún tipo de cuadernillo inicial, donde, si es evidente que no hay así como que gran cosa, requieras al ciudadano, a ver, ¿sabes qué? Necesito, nada más es tu puro dicho, necesito que me des algún dato de prueba, o necesito que me indiques más situaciones de tiempo, modo y lugar. Es decir, que tú tengas, como dices tú, una forma, de que todavía no molestes al juzgador, pero sí, realizar algún tipo de investigación, y también no Investigación. aumentar unas estadísticas innecesarias de, problemas que son chisme, ¿no? O mira, he visto situaciones donde dicen, fulanita de tal que trabaja ahí mismo, todos sabemos que ella ha logrado las cosas porque es novia de no sé quién, Sí, sí, sí. y, digo, ¿a poco el tribunal tendría que perder el tiempo en una denuncia de ese estilo? Dices, nadie, ¿no? Si denuncias penal, es decir, imagínate, esas son denuncias penales, el decir de que saben o tienen conocimiento de que, tal fulanita logró mejor puesto porque es novia de no sé quién, imagínate, lo denuncian en la vía penal y obviamente es una abstención. Entonces, imagínate cuando les llegue a ustedes un chismecito así. Sí, a ver, mira, supletoriamente también se aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ujú. Eso te lo quería decir como complemento de tu pregunta Ajá. anterior, pero la verdad es no caer en la tentación de agradarle a todo mundo, ¿no? No caer en la tentación de, el Consejo de la Judicatura recibió 500 y en ninguno resultaron, pues ahora van a ser 480 los que sí, ¿no? Insisto, o sea, no es un concurso de popularidad y quizás, fíjate, esa es la razón de fondo de que en el tribunal, en el caso de los magistrados del tribunal, no puede haber reelección. No nos vamos a poder presentar en 6 años otra vez como candidatos. Y eso está bien, porque justo no tienes que caerle bien a nadie, digamos, ¿no? Ujú. Tienes que hacer tu trabajo con seriedad. Pero además, fíjate, o sea, el órgano interno de control del Poder Judicial todavía se mantiene para que el Tribunal de Disciplina se pueda concentrar únicamente en quienes ejercen actividades jurisdiccionales. Ajá, en lo que ocurre ahí y en las faltas administrativas graves. Mm. Esas son las que va a resolver el Tribunal de Disciplina. Y nos vamos a perder un poco del chismecito ese que dices, aunque siempre llega, siempre logra colarse alguna. Sí, no, 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 es que digo, es que es bien complicado, ¿no? Finalmente, lo que estábamos diciendo, somos personas, sí, con sentimientos, con prejuicios, con un montón de bagaje que cargamos, ¿no? Familiar, amistoso. Por lo tanto, pues sí puede haber esas situaciones
envidia, ¿no? De por eso hablar mal de la compañera y querer, que la sancionen o de la jefa porque, me cayó mal, porque me pidió, que trabajara más y yo veo que aquella está trabajando menos y por qué me pidió más a mí, entonces la acuso, ¿no? Entonces, son cuestiones además muy propias de un ambiente, dijeran godín, ¿no? Sí, De laboral, sí. oficina, ¿no? Laboral, de que, pues, está mucha gente metida en un cuartito, ¿no? Finalmente, en oficinitas chiquitas, en cubículos pequeñitos y, pues, obviamente, ¿no? No eres monedita de oro y no le vas a caer bien a todos, ni todos te van a caer bien a ti, y se trata de tener cierta cordialidad, pero finalmente, pues, hay gente que prefiere meter una queja antes de decir: "¿Sabe qué? No me gusta esto", ¿no? Que sería, Sí, lo idóneo. Tú co Oye, aprovechando ahorita, ¿tú cómo ves que exista también con ustedes algún tipo de mecanismo de solución de controversias antes de tener que ya iniciar un procedimiento, como tal? Obvio, no en los asuntos, graves, no en asuntos donde se pida dinero, si al contrario, finalmente la visión es de que ustedes sancionen al servidor público lo más pronto posible y obviamente, con la posibilidad de solicitar, o de emitir, perdón, la denuncia correspondiente ante la vía penal. Pero en algunas otras cuestiones, ¿cómo ves el que ustedes comiencen a tener este tipo también de modelo de justicia, de este estilo de llegar a acuerdos, reparatorios antes de sancionatorios? a ver, cómo podrías llegar a un acuerdo reparatorio? Por ejemplo, en el caso de cuando se tarden más del tiempo establecido, pues que al día siguiente emita la resolución, ¿no? Y entonces, pues se desista de la queja y tú ya no tengas que iniciar un procedimiento. Eh, Eso lo he visto en otras instancias, NDH, COPRED, que Ujú, es lo ideal, ¿no? Cuando no sea algo que tenga consecuencias irreparables. ándale. Y, ajá, sí, o sea, ¿sabes qué? El juez se tardó 6 meses, no hay manera de justificarlo, porque no tenía tanto trabajo, porque contaba con todos los elementos, pero la semana que entra ya la tiene. Ah, bueno, entonces a lo mejor ya no es necesaria una amonestación, ya se desistió, ya, o sea, se quedó sin materia, pues ya, ¿no? O sea, por eso te decía, no se trata de por querer agradar. No, si lo vamos a sancionar y ya, una amonestación, y si no, y a la tercera lo vamos a suspender, o sea, no, no se trata de eso, porque vas a paralizar todo. Porque ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Fíjate, en aquellos casos en donde los jueces que ganaron, los destituyes. ¿Quién va a Es la entrar? pregunta que teníamos varios, de decir, ajá, y, ¿El segundo lugar? ponen al suplente, ¿ponen a No quién? hay, no No, hay. Pero además piensa, ya pasó un año y el que quedó, digamos, el próximo, dice, no, yo ya no quiero, ya tengo otro trabajo. O ya vi que está bien difícil. ajá, Como platicábamos el otro día, ¿no? Así sí, de, sí, ay, a sí, ver cómo les va. claro. No, o el juez que entre y dicen: "¿Saben qué? Me rajo, no Sí, puedo, claro. no puedo", Sí, sí, sí. y Pensé que era bye, otra ¿no? cosa, ya no Ahí está. quiero. Sí, ajá. Entonces, bueno, pues la idea no es también llevar a los jueces a que renuncien, ¿verdad? O sea, no, no, no es la idea, de verdad. Vamos a hacer lo que te decía al principio, que esta es una maquinaria perfecta, en donde todos hagamos nuestro trabajo de manera eficiente, eficaz, apegados a la legislación, pero también humano, en el sentido de que sepas que atrás de un expediente hay una historia. Fíjate que el fin de semana fui afuera de los reclusorios a entrevistar a mamás, ¿no? Fui a Ujú. buscar mamás y de verdad yo pienso que si los jueces hicieran eso, se apurarían más, tendrían una visión distinta, ¿sabes? Entiendo que es imposible por la carga de trabajo, pero ¿qué falta le hace a la justicia en nuestro país humanizarla? De verdad, o sea, escuchas historias estremecedoras de mamás en donde no te dicen, no, no lo hizo, ¿no? O sea, porque no es eso de, ay, las mamás siempre piensan que los hijos no hacen, no, no, no.
no lo hizo, pero de verdad es que ya tiene meses y no le han dictado una sentencia, y yo estoy presa aquí con ella, yo necesito saber qué le va a pasar, ¿no? O está embarazada, está a punto de tener a su bebé y le suspenden las audiencias y ya no sabemos qué hacer. Hay que, o sea, de verdad sí necesitamos, pues que veamos, ¿no? Que veamos quiénes son esas personas, esas historias, separación de familias, rupturas horribles de familias, quién se hace cargo de los bebés, no hay abuela, no hay abuelo, no, tremendas, tremendas No, historias, no, ¿eh? y además se pierde de vista de que, pues, por eso la mujer es un grupo vulnerable, de que no le sufre lo mismo un varón preso Mm. que una mujer presa. Porque, no me acuerdo también dónde vi las estadísticas de que decían que es un gran porcentaje de familias que cuando es el papá o el patriarca, ¿no? El hombre de la familia, el que está preso, a él lo siguen yendo a visitar. Él sí tiene visitas, de él sí están pendientes. Pero cuando se trata de mujeres, el castigo es doble, porque está en la cárcel, porque pues jurídicamente tiene que estarlo, pero desgraciadamente también la familia la castiga, porque a una mujer no se le perdona cómo es posible que ella esté presa y ya no se le Sí, visita. y eso Entonces, es muy evidente, sí. sí, sí, el problema, cuando se habla de tiempos para resolver, yo creo que tiene que ver mucho con eso, las consecuencias de tardarte, que es lo que no ven los jueces. Los jueces ven que es un término perentorio, un término que te da la ley y que tienes que tratar de cumplirlo, porque si no, pues ahorita va a haber una sanción. Pero si lo vemos desde la perspectiva ciudadana, no es tan solo 6 meses, es toda una vida para ellos. Es toda una vida cuando estás preso. Sí, porque es esa zozobra de que, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder con mi hija? ¿Qué va a suceder con mi mamá? ¿Qué va a suceder con esa, en estos ejemplos que estás poniendo, con las mujeres que están en esta situación y que son doblemente vulnerables, por su situación de mujer, por su situación de, reclusas, ¿no? Es tristísimo, sí, y sabes, o sea, era muy evidente, el reclusorio femenil, había 3 mujeres yendo a la visita. Y me dijo una mamá, si vienes mañana vamos a hacer las mismas. Y en el de hombres había filas, Sí. filas para entrar a verlos, iban los hijos, iban las mamás, las abuelitas, los papás, pero además cargando kilos, eso de verdad me sorprendió muchísimo. Traían, bueno, tú debes verlo, seguramente sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? 20 kilos cargando con la comida para el hijo, con su cajita esta de huevo, Sí. increíble, ya las mujeres, nada, ves ahí a las mamás solas, no, 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 no. Entonces, quitarnos esa idea, ¿has escuchado esa frase horrible de los abogados de los plazos son para agotarlos? No, espérate, o sea, es una mujer que los 6 meses que esté aquí, sus hijos o sus hijas van a estar de casa en casa rebotando, quién sabe con quién, ¿no? Hablando de grupos en situación de vulnerabilidad, las niñas y los niños que están fuera y los que están dentro. O sea, yo fíjate que sí tengo un compromiso muy firme y tengo fe en Dios, de verdad, que desde el Tribunal de Disciplina sí voy a poder hacer algo por esas mujeres. O sea, sí tengo una fijación ahí, no me preguntes porque no lo sé, por los niños, me conmueve mucho el tema de los niños, de las infancias, este, de hacer algo, porque especialmente en esos casos se ponga, sí se sancione a los jueces que no cumplen en tiempo y forma con los plazos cuando pudieron hacerlo, cuando estuvo en sus manos y que por negligencia no lo atendieron. Ahí sí no va a haber nada de conciliación, nada de eso, no, no, no. O sea, sanción. Sí, sí, es que, fíjate, como decías, ¿no? Poco a poco se irá viendo cuáles son las consecuencias, porque igualmente puede ser que no veamos la consecuencia cuando es una resolución, por ejemplo, eh, no sé, civil, mercantil, de que un negocio, la casa pierde, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de una persona detenida y que no dictaste la resolución, yo creo que ahí es donde debe de haber la ponderación, es decir, ¿qué derechos estuvo violentando el no emitir esa resolución?
Porque cuando es Claro. un asunto de que, ay, es que tengo un asunto, mercantil porque, no me pagaron tal crédito. Pues, dinero, finalmente, pues, no pasa nada, además se cuentan intereses. Se pueden arreglar. A ver, resuélvele el asunto rápido ya para que él cobre y tan tan, ¿no? Ahí sí puede Ujú, haber un tipo de acuerdo previo para que ya resuélvele y se acabó, porque no hay una ujú. consecuencia más allá que el dinero. Pero cuando es una vida, cuando es una libertad, cuando ya es un bien jurídico del cual es muy difícil reponerlo, ahí estoy de ¿Cómo? acuerdo contigo de que ahí sí tienes que ser durísima, ¿no? Ahí sí que se haga realidad lo que dicen del tribunal de disciplina, Sí, sí, judicial, sí, ¿no? ahí Son sí. bien duros. Sí, Sí, porque, lo amerita, ¿no? No es no, sí. hay ya una violación además, de derechos, ¿no? Que es esa obligación del juzgador de resolverle ya su situación jurídica, pues, a la mayor brevedad, ¿no? Brevedad, sí, sí, incluso, o sea, un tiempo menor al que tienes establecido, la Claro, verdad, sí, sí, ¿no? sí, Y de bueno, y verdad. en ese sentido, quien lo haga también, pues, difundirlo, ¿no? Difundir las cosas buenas que se hacen también, o sea, pues, como, insisto, como en cualquier otra institución, ¿no? Que sí se reconoce el trabajo de quien lo hace muy bien y, lo van promoviendo, lo van ascendiendo, pues, en este caso, a lo mejor darles algún reconocimiento público, Ujú. ¿no? No, También se pues va a vale, estar bien sí, esos lineamientos que tú indicas que se tienen considerados, el establecer de que así como hay estadísticas negativas, ¿no? También va a haber estadísticas positivas, porque, pues, la gente debe de ver ambas cosas, ¿no? Reconocer la labor del juzgador, que hay que reconocerlo, es decir, se entrega la vida, sobre todo, por ejemplo, en materia penal, se entrega la vida las 24 horas del día, ¿no? sí, sí, En materia, por ejemplo, civil, familiar, igualmente están súper al pendiente porque ahí hay medidas cautelares, hay, un montón de cuestiones a nivel familiar y de menores que tienen que estar al pendiente. Entonces, cada uno de estos juzgadores, entrega a veces más allá de un horario sí, laboral y también hay que reconocérselos, ¿no? Y sí, también cuando sí. meten la pata, no resuelven como deben de resolver, hay intereses oscuros por ahí para resolverlo o negligencia porque no estudiaron, no vieron, o no analizaron correctamente bien el asunto, pues, mi chato, no es que traiga algo contra ti, es de que, pues, esto tiene que, seguir siendo un poder judicial fuerte, un poder judicial de confianza para la gente, pues, hay que empezar a quitar este tipo de actitudes o de acciones que no deben de ser. Así es, así es. Bueno, pues mi compromiso es ese, transparencia, cercanía, humanidad y empatía. No, pues excelente, muchísimas gracias, Jasuba. La verdad fue un gustazo el que hayas estado aquí en la platiquita jurídica, que nos hayas dado pues esta visión de ti, de conocerte mucho más y de que pues además también te conozcan. Vuélvenos a repetir qué onda con lo de tu boleta, tu número, para ahorita este 1 de junio. Claro que sí. El 1 de junio les van a entregar 6 boletas, el INE les va a entregar 6 boletas para, cargos a nivel federal. Su servidora estará en la boleta verde menta y tengo el número 20. Anotan el 20 o subrayan mi nombre que empieza con Villa. Soy la de hasta abajo, del lado izquierdo, del lado de las mujeres. Y bueno, pues ojalá que cuente con su confianza y que podamos vernos el 1 de septiembre desde el Tribunal de Disciplina Judicial cumpliendo todas estas promesas de trabajo. No, pues igual, y nos brindas, bueno, quedes o no quedes, ¿no? Si quedas, Ah, pues va. nos brindas, igual cómo estuvo, pues todo esto pues del ingreso ahí a este tribunal, cómo fue todo tu peregrinar, y si no, pues igual nos sigas acompañando y nos brindes Claro. conocimiento y pues nos sigas platicando, pues muchísimo más de tus experiencias. Muchas gracias, Flor. Qué bonito poder platicar contigo. Me encantó.
Me encantó y ya sé que estás súper cansada y y aún así tienes mucho que decir siempre. No, no, no te preocupes, es algo que me gusta el que compartamos estas experiencias, pues, con toda la gente para que, pues, esté lo más enterado posible, porque, pues, finalmente el derecho está en todas partes y, no es cierto que nos escapamos de él, ¿no? Como dices, pues, el cada una de las cuestiones que hacemos, por ejemplo, lo laboral, los contratos, los La renta de impuestos, una vivienda. no todo tiene que Ujú. ver, ¿no? Impuestos, derecho, fiscal, pues, cuestiones como tú que trabajaste con las leyes, ¿no? Derecho constitucional, las cuestiones ahorita del tribunal, derecho administrativo. Entonces, el derecho está a veces hasta en lo más, pequeñito que En pensemos. todo. Entonces, es importante de que, pues, el derecho sea para todos, ¿no? Así es, nadie nos escapamos, bien lo dijiste. No, nadie. Pues, te agradezco muchísimo, nos estamos viendo, pronto. Sí, Ahorita nos vemos. Pues, les agradezco que se hayan quedado hasta el final y que, pues, hayan conocido a Jasuba Villa Bedoya, quien es candidata al Tribunal de Disciplina Judicial Federal y que estuvo con nosotros hablándonos sobre el Tribunal de Disciplina Judicial y cómo impacta la vida diaria. Les mando un muy fuerte abrazo, un besote y ya saben, sigamos hablando de derecho. Bye, bye. ¿Qué tal la platiquita? ¿Ya aprendiste lo suficiente? Si aún tienes más curiosidad por seguir aprendiendo, aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que puedas visitarnos y seguir hablando de derecho. Facebook, El Diván Jurídico de Flor. Instagram, @El Diván Jurídico de Flor. YouTube, @El Diván Jurídico de Flor 1623. Spotify, Platiquita Jurídica en El Diván Jurídico de Flor. Twitch, Flor Blanca RP. TikTok, @Blanca Flor Ramón P. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo de esta segunda temporada y seguir siendo parte del Diván Jurídico de Flor. Te invitamos a estar presente el siguiente miércoles en punto de las 10 de la noche para seguir hablando de derecho.